Dice la palabra, pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoce a Dios, ni lo conoció ni lo conocerá por medio de la sabiduría. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El hombre se salva por la locura. Cuando dice locura se está refiriendo a que no hay capacidad humana para poder entender el Evangelio si no es por medio del Espíritu Santo, que es el que nos abre los oídos del entendimiento y nos puede permitir tener la comprensión primero en este orden de saber que somos pecadores, que estamos sucios y manchados por el pecado. Y asimismo la palabra, el Espíritu Santo te orienta diciendo, ahí tienes la fuente de agua viva con la que te puedes lavar, la sangre de Jesucristo, que es la única sangre que ha pisado, es la única sangre del ser humano que ha pisado la tierra, la cual no mancha, sino que limpia. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De ahí lo importante que es la palabra. La palabra es lo más importante del Evangelio. ¿Verdad? Con todo el respeto a mis hermanas, los músicos, al mejor cantante, la palabra es lo más importante. Si cuando llega la palabra te aburres, examínate. Porque si te aburre lo que Dios dice, como decía Alberta, apañado estás cuando estés una eternidad en el cielo. Abúrrete cuando contamos nuestras historietas, cuando hablamos de qué me ha pasado hoy en el trabajo, y ocupamos más de un tercio de la palabra contando nuestras historias. Pero cuando se habla de la palabra de Dios, escúchala. Aunque yo no te caiga bien, si yo te leo la palabra, escucha la palabra, porque es palabra de Dios. Le pedí al Señor que podía compartir con ustedes, y en este tiempo me he dado cuenta que en este calendario del año, este calendario del año es donde los cristianos más distraídos vivimos. ¿Sí o no, Isaac? Es donde más nos distraemos, en estos meses de verano. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar alerta. No podemos vivir dejándonos llevar y arrastrar por estos meses de verano. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra práctica. Tengo algo en la mente, no tengo nada así en la mente, tengo algo y algo que tenía aquí escrito y quiero compartirlo con ustedes. Dice así la palabra del Señor, Génesis capítulo 3, verso 4. Leemos en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén, a la palabra del Señor. Podemos tomar asiento. ¿Qué os parece si le damos un fuerte aplauso al Señor?
Si os fijáis, aquí hay 3 veces que nombra la palabra ver. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos. Habla de la visión. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno y árbol agradable para alcanzar sabiduría. Vio que era bueno y vio que era agradable. Y el diablo le dijo que seréis como Dios y serán abiertos vuestros ojos. El diablo siempre intenta engañarnos diciéndonos y hacernos ver que aquello que vemos es la realidad y es la verdad. Y te señala diciendo, esa es la realidad y esa es la verdad. Pero Dios te dice que no, que esa no es la verdad y que esa no es la realidad. Y que el árbol puedes tomar de él y puedes comerlo, porque es árbol codiciable y árbol bueno y agradable para alcanzar sabiduría. Y es que el diablo, igual que aquí lo hizo, lo sigue haciendo. Sigue intentando mostrarnos de que lo que él nos muestra es lo bueno. Si no, ¿por qué cuando hay gente que no se convierte o que no quiere venir al culto y dice, no, porque esto en el culto no me dejan hacer esto, no me dejan hacer lo otro, no quiero hacer aquello, no puedo hacer esto? Y es porque el diablo utiliza los deseos de la carne para poder aprovecharse y decir, eso es lo que tú quieres porque yo sé que eso es lo que tú deseas. Porque el veneno del pecado está dentro de nosotros y arde en fuego como un volcán activo, deseando todo lo que hay en este mundo. Y el príncipe de este mundo, Satanás, Dios lo reprenda, ha confeccionado un mundo con un menú al cual a la carne no le hace falta de nada. Todo lo que tú desees para alimentar la carne lo tendrás. Y el diablo lo señala diciendo, eso es lo bueno. ¿Y qué es lo que hace? Intentar que tú mires para codiciarlo y tomarlo y comerlo. Y no solamente para ti. Dice, y comió ella y dio a su marido, el cual también comió como ella. Porque aquello que nosotros tomamos, lo tomamos no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos, también para nuestras compañeras y también para vuestros maridos. Así que vigilemos lo que miramos y vigilemos lo que cogemos. Porque el diablo hoy en este tiempo, y esta es la idea del mensaje, quiere apartar tu vista para que dejes de mirar a Dios y mires lo que Él te ofrece. Y eso es lo que el diablo hace, distraernos. Y creo que en este tiempo es el tiempo donde no debemos distraernos. Los campos, las diversiones, las playas, con todo respeto a los hábitos, todo es distracción. Y en la distracción, en la diversión no hay Dios. Porque no me contestéis, ¿eh? ¿Quién se va de hotel y busca a Dios y ora? Seamos sinceros, si no lo hacemos durante el año, si no lo hacemos durante el año, lo vamos a hacer los días de diversión. Cuesta mucho. Hablaba la otra vez con el pastor y me recordaba algo, no me acuerdo quién era que estaba predicando, y decíamos que el diablo es experto en
llevarte al lugar donde Él quiere y sin que tú te des cuenta de que te está arrastrando a su lugar. Y el ejemplo que hablábamos era cuando uno va montado en un buen coche, en uno de estos buenos coches de alta gama, que dice, hoy me voy a dar un viaje, un coche que te sube súper cómodo, como dicen los jóvenes, flipante. Que te montas en el coche, que tienes tu aire, el no va más, que tienes el GPS que te dice la temperatura que hace dentro del coche, fuera, en el lugar donde vas a ir y donde no vas a ir. Que tienes todas las comodidades. Incluso hay de estos coches de última gama que tienen una neverita para la Coca-Cola. Y tú vas de camino a Bilbao, que está en el norte, arriba. Pero resulta que te montas y estamos el pastor, el Luis y yo. Y el Luis está conduciendo. Y estamos el pastor y yo sentados y el Luis coge y en vez del camino para el norte, el Luis se va para el sur. Y el pastor y yo llevamos 3 horas de camino y decimos una frase de lo cómodo que es el coche. No te enteras de la carretera. Y cuando llegamos, dice el Luis, bajaron. Y cuando nos bajamos, dice, hostia, qué calor que hace aquí, ¿no? Si en el norte normalmente llueve, si en el norte hay relámpagos. Y como que aquí dice el Luis, tonticos míos, estabais tan cómodos que no os habéis dado cuenta que en vez de llevaros al norte, os he llevado al sur. Muy bien. Y es que ese es el diablo. Te hace vivir una vida tan cómoda, tan placentera, no llamando la atención, distrayéndote, que cuando tú quieres despertar, te ha llevado al lugar del lloro y del crujir de dientes. ¿Verdad? Es una grande verdad. ¿Cuántos creen esto? Griten un fuerte amén. Amén. Y es que el diablo se encarga de eso. Y ahora pregunto yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algo tan sencillo como recordar que si estamos en los cultos, si nos predican la palabra, si cantamos alabanzas, si tocamos los instrumentos, si decimos aleluya, gloria a Dios, si vivimos en paz, si nosotros tenemos una esperanza de salvación, fue porque uno lo hizo posible. Y ese fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue quien se dio por nosotros en la cruz del Calvario para que tengamos hoy lo que tenemos. Y no podemos perderlo de vista, porque si lo perdemos de vista a Él, perdemos en la vista su sacrificio, su sangre derramada, y perdemos en la vista su resurrección, que es la que nos da la salvación. Y ese es el motivo por el cual vivimos y respiramos, porque Él nos salvó. Y ahora pregunto yo, ¿merece la pena toda esta distracción y perder de vista a nuestro Salvador? Yo digo que no. Este es el ancla que yo te voy a dar. El ancla de que recuerdes qué fue lo que hizo nuestro Jesús por mí. Voy a ser breve. Tenía más escrito el cual hablo de las consecuencias del pecado, pero me voy a quedar con la parte más instructiva para hoy. La expiación de Jesucristo, los sufrimientos del Mesías, de Cristo y su obra en favor nuestra para su gloria, donde se entregó a sí mismo como pago por nuestros pecados, para ser ejecutado y aplastado bajo la furia de un Dios santo y justo que no permite el pecado, el cual debía condenar y aplastar el pecado y al portador de él no arrepentido. Y ¿sabéis qué? No lo hizo sobre nosotros que éramos pecadores, lo hizo sobre su Hijo, el cual jamás cometió pecado. Por eso dice Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Esto es terrible. Jehová quiso sujetarlo, sujetándolo a padecimiento. Y Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿A causa de qué? Dice, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto no lo hizo sobre nosotros, que merecíamos ser castigados. Todo eso me lo he saltado porque ya lo sabéis. Merecíamos ser castigados y merecíamos ser golpeados. Habíamos traspasado la ley de un Dios santo y justo y perfecto. Y todo aquel que traspasa la ley tiene que tener sentencia de muerte. Y tenía que tener sentencia de castigo. Y el castigo era la muerte. Pero eso no recayó sobre nosotros. Eso recayó sobre su Hijo, el cual Él no cometió pecado. Él era, como dice su palabra, santo y sin mancha, apartado de los pecadores. Pero Él quiso ocupar tu lugar. Él quiso ocupar tu lugar y no lo ocupo yo. No lo ocupaste tú ni tampoco tu hermana que me escucha. Lo ocupó Él por nosotros. Bendito sea su nombre. Y todo esto fue por justicia y por amor. Siempre decimos que fue por amor, y cierto es, fue por amor, pero no nos olvidemos que el Padre, en calidad del santo juez, no iba a permitir que su Hijo, por mucho que lo amara, se iba a saltar la ley. Él era un Dios santo y un Dios de ley. Y el Dios de ley no se salta la ley, porque Él es perfecto, santo. Y Él no iba a decir a su Hijo, venga, porque yo a ti te quiero, tú eres el mejor de todos y yo sé que tú no has cometido pecado, venga, no. Tenía que sustituirnos. Y esto fue por justicia y por amor, ya que no existía la manera de amar saltándose su justicia. Porque el amor de Dios se muestra cuando la justicia es satisfecha. Lo vuelvo a repetir esto con atención. Y todo esto fue por justicia y por amor, ya que no existe la manera de amar saltándose la justicia. Dicho de otra manera, Dios no te podía abrazar sin satisfacer su justicia. Porque la justicia, dice, porque el amor de Dios se muestra cuando la justicia es satisfecha. Jamás podríamos saber del amor de Dios, pero jamás podíamos experimentar el amor de Dios. Por eso es el versículo tan famoso de Juan, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Nos amó y lo demostró entregándonos a lo que más tenía, a lo que más quería, su Hijo Jesucristo. Porque dice un texto que a mí me encanta mucho, que es Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, y esa palabra siendo significa que la actualidad vida que teníamos era pecadores, y nuestra condición era pecadores, y el pecado golpea contra la santidad de Dios. Así como tú a dos imanes no lo puedes juntar, así tampoco Dios te podía abrazar por tu pecado y su santidad, y al querer abrazarte se despedía. Pero por eso muestra su amor. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es necesario creer. Muy bien. Para que no te pierdas y tengas vida eterna. Hay que querer aceptar el sacrificio de Cristo. Marcos 8:31, este me encanta. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechados por los ancianos, por los principales sacerdotes
y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. ¿Por qué me encanta? Porque me llamó la atención que dice, y comenzó a enseñarles. Les enseñaba a sus discípulos y le enseñaba a la multitud. ¿Qué le enseñaba? Dice, que le era una necesidad padecer. Esto te vuelve loco. A nuestro Cristo le era una necesidad padecer. ¿A quién le es una necesidad padecer? Vaya. Esto es leer con detención, me lo ha mostrado Dios. ¿A quién le gusta padecer, Jonathan? A nadie. Y que sea una necesidad, menos todavía. Pero me vayas a entender con este ejemplo que Dios ha puesto en mi mente esta tarde. Imagínate que tu niño necesita algo que nadie se lo puede dar ni lo puedes encontrar por ningún sitio. Solamente que tú dices, mira, si te quitas un dedo o si te quitas un brazo, a tu niño se lo doy. ¿Quién no lo hace? A que ya se convierte en una necesidad. Pues eso fue lo que hizo. Le era una necesidad padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Para nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, le era una necesidad morir por tu causa, porque te amaba tanto que a Él no le importaba padecer y sufrir con tal de darte la salvación. Si estás contento con este, bríndale un fuerte aplauso para Él. Gracias por esa necesidad. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? Dice a Jesús. ¿Cómo lo vemos? Dice coronado de gloria y de honra. A causa. Lo vemos coronado de gloria y de honra. Y esto fue por la causa del padecimiento de la muerte. Lo que padeció por la muerte. Dice, ¿para qué? Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que por el regalo que Dios le daba, para que por la gracia de Dios, ¿cómo que para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo? Es decir, para que la gracia de Dios, esto es el regalo de la salvación, viniera a nosotros, Él tenía que gustar la muerte. Y utiliza la palabra tenía que gustar la muerte. Cuando alguien bebe algo que le gusta o come algo, dice, esto me gusta. Pero cuando no, con mucho respeto, lo desecha y lo tira. Pero para nuestro Cristo la muerte fue una degustación. Lo vuelvo a repetir. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esto es precioso. ¿Cómo que a mi Dios, a mi Cristo le gustó? Fue tanto lo que te amaba que no le importó lo que le golpeaba. Fue tanto lo que te amaba que a Él no le importó que le arrancaran la barba a tirones. Fue tanto lo que te amaba que no le importó que un simple aguacil le golpeara y le dijo, ¿por qué me golpea? Fue tanto lo que te amaba que no le importó nada, ni la corona de espinas, ni nada que lo hiciera, porque te amaba y Él quería regalarte la salvación a través de su muerte. ¡Gloria a su nombre! ¡Qué alegría! Y digo yo, ¿prefieres distraerte o seguir manteniendo la mirada en nuestro Cristo y Salvador? Dice el aspecto sacrificial de la muerte de Cristo. Esto es precioso. Es la muerte por el pecado. Y fue una muerte por el pecado y por esto entregado. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él se encargó de todo. No tuvimos que hacer nada. Él lo hizo todo por nosotros.
Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por muchos. Aquí hay una doctrina por ahí que dice que Cristo solo murió por unos cuantos. Y aquí no, aquí dice que derramó su sangre por muchos o por todos. Pero solamente para aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo se hace efectiva la muerte de Cristo. Es como que tú tienes un dolor de cabeza terrible y tienes una pastilla en la mano y dices: ya tengo la pastilla en la mano y esta pastilla me va a quitar dolor de cabeza, Sole, pero que no te la tomas, como Eliseo, que le duele mucho pero no va al médico, y tiene la pastilla en la mano y no se te quita el dolor de cabeza. Así hay muchos que conocen que Cristo murió por ellos. Así hay muchos que conocen toda la Biblia. Incluso te pueden hablar de la doctrina de la expiación y del sacrificio, de la resurrección, de todo, pero tienen la pastilla aquí en la mano. Pero solamente Dios ha derramado, Cristo ha derramado su sangre por todos. Pero solamente aquellos que aceptan el sacrificio, esto es, reconocen que Él es pecador, reconocen que Cristo ha ocupado su lugar y que ha muerto por sus pecados, que Cristo no era merecedor de ellos, sino Él tenía que morir y sufrir el lloro y el crujir de dientes. Solamente aquellos que aceptan el sacrificio, solamente en estos se hace efectiva la sangre de Jesucristo. Efectuó la purificación de nuestros pecados, el cual, Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos para adelante. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el cordero que ofrece Dios, es lo correcto, que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo a los oídos de los judíos, no estaban acostumbrados, porque lo único que hacía el sacerdote cuando entraba el sumo sacerdote era cubrir, pero no quitaba. Por eso retumbó tanto: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase fue una frase que la dijo Juan el Bautista, pero hoy en el siglo XXI lo seguimos proclamando. Nuestro Cristo quita el pecado del mundo. Da igual lo que hayan hecho, da igual lo que hayas hecho, pero Jesucristo tiene capacidad por medio de su sangre de limpiarte de todos los pecados. Primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo, no otro, Él mismo, nuestros pecados, no los pecados de otros, nuestros pecados, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Y ahora termino diciendo: Jesús fue nuestro sustituto. Ocupó nuestro lugar para ser golpeado por el santo juez justo y dar cumplimiento a una ley santa. Algo así como aquel que pone un hierro caliente en la forja, ahí en la candela, y empieza eso a ponerse al rojo vivo, porque es la única manera de poder darle un golpe y hacerlo a su manera. Pero lo puso ahí. Y así como este obrador lo coge y lo pone luego en el frío yunque, y ese trozo de metal es golpeado con fuerza, valga esta expresión y este ejemplo tan torpe, para poder entender que los que estábamos en el frío yunque éramos nosotros. Y éramos nosotros los que debíamos de ser golpeados por el castigo. Pero Él dijo: no, quitaos vosotros que ya me pongo yo. Y Él fue quien recibió el golpe que nosotros merecíamos. Por eso dice Romanos 3:25 y 26, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para demostrar así su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente
ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a quien tiene la fe en Jesús. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Isaías 53:1-7: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y él dice: despreciado y desechado ante los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Escondimos de él el rostro, le dijimos: déjalo que se apañe él, porque la humanidad entera no quiso socorrerle. Y dice la palabra: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros como le tuvimos, dice, por azotado, por herido de Dios, y azotado y abatido. Es decir, nosotros le dijimos: algo malo habrá hecho, por eso lo están llevando a la cruz, por eso lo están crucificando. Eso es lo que dice el texto. Más él herido fue por nuestras rebeliones, no fue porque él hiciera algo, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que él sufrió para que nosotros hoy tuviéramos paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque una sola palabra de él, un solo arrepentimiento contra él, quizás ya le hubieran dado la muerte. Pero él por eso cayó, él enmudeció. Y como oveja que va en medio de sus trasquiladores, él no abrió su boca, sino que él se cayó porque él tenía que recibir ese castigo. Ahora dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho. Esto es precioso, lo hemos dicho muchas veces, pero por causa de todo esto que hizo nuestro Cristo, nos ha dado el derecho. ¿Cuál es el derecho? De llamarlo Padre, de ser hechos hijos de Dios. Y aquí el hombre no ha tenido nada que ver. Aquí el hombre no ha podido hacer nada, ni lo hizo ni lo hará, porque no tiene capacidad. Por eso quiero decirte, y apréndete esto, porque jamás se podrá entender la cruz de Cristo a menos que en ella veamos que Él se estaba ocupando de todos nuestros pecados. Lo vuelvo a repetir. Jamás vamos a entender el Evangelio, la cruz de Cristo y lo que es este Evangelio, a no ser que entendamos que en la cruz Él se estaba ocupando de todos nuestros pecados. Él lo hizo posible. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios, porque Él te ha permitido poder estar hoy aquí y darle gracias. No te distraigas. Todo esto es para que no te distraigas, para que recuerdes y puedas estar agarrado a tu Salvador. No permitas que el diablo te distraiga, no os distraiga. No lo permitamos. No dejemos que Él nos aparte la mirada. Que tu Salvador es el que ha hecho todo posible. Y no te olvides que te espera la vida eterna. Ese es el mayor regalo.